Hola Jonathan, buenas noches, bienvenido. Hola Mayori, bienvenida, buenas noches. Ya está habilitada la asistencia, chicos, para que la anoten de una vez. Bienvenida Merly, bienvenida Ana Elisa. Ya está habilitada su asistencia para que la anoten. Buenas noches. Gracias. Bienvenido Fernando, buenas noches. Ya está habilitada la asistencia para que lo puedas anotar. Buenas noches, licenciada. Gracias. Vamos a dar unos minutitos en los que entran sus compañeros. A las 7:10 empezamos nuestra clase. Si quieren estirarse, ir al baño, aprovechen ahí estos minutitos y a las 7:10 empezamos. Bienvenida Rosa, bienvenida Alejandra. Ya está habilitada la asistencia para que ustedes puedan anotar. Y también vamos a dar unos minutitos, ¿oyeron? Para iniciar la clase a las 7:10 empezamos. Si quieren estirarse, ir al baño, pueden hacerlo en lo que iniciamos, ¿sí? Bienvenida Silvia. Ya está habilitada la asistencia Gracias, licenciada. Buenas noches. para que puedas ahí anotarlo y en un ratito empezamos. Ok, licenciada. Bienvenidos a los compañeros que acaban de unirse. Y ya está habilitada la asistencia. En 5 minutos empezamos, pero pueden estirarse, ir al baño si necesitan. Y ya empezamos, ¿sí? En un ratito.
Bueno, vamos a dar inicio. Gracias chicos por la espera. Espero que los chicos que hacen falta para unirse puedan unirse pronto. Bueno, lo que vamos a ver hoy, bueno, la clase anterior veíamos la comunicación. Hoy vamos a enfocarnos un poquito más acerca de algunas técnicas. La semana pasada veíamos una técnica, bueno, creo que eran 2 técnicas. Entonces vamos a ver, vamos a irlas viendo. Dentro de la presentación les coloqué algunos ejemplos. Si nos da tiempo, vamos a ver uno de los videos que subí. Y si no, pues les invito a ustedes a que puedan verlos. Los videos son de audio, ¿sí? Pero describen 2 de las técnicas que vamos a ver hoy. Y lo hacen de una forma bastante clara, dan ejemplos, dan algunas ideas de preguntas que se pueden hacer dentro de la intervención cuando se utilizan ese tipo de técnicas. Entonces, ese tipo de técnicas ustedes las pueden aplicar ya cuando hay una intervención a nivel familiar. Estos son de tipo sistémico, ¿sí? Si se dan cuenta, en el curso hemos estado hablando un poquito, por ejemplo, de términos de Minuchin y todo, que tiene un enfoque más sistémico, ¿sí? A diferencia de otro tipo de terapias, ¿verdad? Lo del sistémico es cómo funcionan, hemos visto algunos términos que aquí en las técnicas pues nos van a servir, ¿sí? Bueno, voy a comenzar con la presentación. Entonces, si ustedes quieren dar una opinión, quieren dar un aporte, pueden hacerlo, ¿sí? Pues sin ningún, pueden levantar su manita, ¿sí? Para que podamos ir aprendiendo. Y si hay dudas también, ¿sí? Para que podamos ir viéndolo. Entonces, antes de continuar con la presentación, me gustaría saber, ¿todos ya vieron la tarea que dejé la semana pasada? ¿Hay alguna duda en cuanto a esta tarea? ¿Hay alguna duda? ¿Todo está claro? Sí, Merlin, a ver, cuéntanos, ¿cuál es tu duda? El formato de la entrega de la actividad, bueno, es cómo la quiere. Bueno, ahí ya les coloqué la estructura. Tiene que llevar carátula, tiene que llevar un número, un tipo de... Ahí está en la presentación, en la clase. Les voy a compartir cuáles son los lineamientos de la entrega del trabajo. Permítame un ratitito. Vamos a irnos a la... Esos ya los leí. Ahorita estoy volviéndola a ver para formular de nuevo mi pregunta. Hasta tenía anotado ahí lo que me faltaba. Ahorita se lo digo. Vamos a ver. Aquí está, miren. Está en la sección de fases, tarea 2. Vamos a leerla. Miren, lo que ustedes tienen que ver es un capítulo que está aquí. Uno de sus compañeros nos hizo el favor de encontrar el capítulo entero porque yo había subido un fragmento, pero él muy amable nos ayudó a encontrar. El objetivo de que ustedes tienen que hacer en la tarea es poder identificar los niveles que vimos en la clase anterior, ¿verdad? Eso es lo que tiene que llevar su trabajo. El primer punto es describir los 3 niveles de comunicación de la escena de conflicto. ¿Cuál es la escena de conflicto? La madre, pues ve que le quemaron su vestido. Bueno, esa es la escena de conflicto, ¿sí? Entonces ustedes tienen que ver el nivel 1 sintáctico, ¿cuál es? ¿Cómo se describe? El nivel semántico, ¿cómo se describe? ¿Cómo se describe a nivel pragmático ese conflicto? Sí, Jonathan.
Ajá, cuéntanos. Ah, excelente. Me parece. Ujú, ujú, ajá. Muy bien, excelente. Me parece muy buena. Ese es un buen aporte porque hemos estado viendo, por ejemplo, el entender qué tipo de familia es. Vimos las características de familia, que hay roles, ¿verdad? Entonces es muy bueno lo que agregues una descripción. Déjalo así como lo llevas. Está muy bien. Me parece muy bueno. A ver, si Merlin, Fíjese, cuéntanos. licenciada, que bueno, pues yo sí he visto la serie, la estoy viendo porque acaban de salir los nuevos capítulos, pero Ujú, también tengo ahí un contexto de qué tipo de familia es, de cuando lo que yo conozco de la familia desde el primer capítulo, y tengo una duda, en la bibliografía vamos a incluir la serie y también lo que nosotros investiguemos para poder llegar a la respuesta, o a qué se refería usted ahí. bueno, si tú, mira, por ejemplo, la bibliografía, si tú tomas de referencia, haces búsquedas adicionales y en base a eso tú das las respuestas, o sea, la bibliografía llevaría la búsqueda que tú realizaste, ¿sí? Digamos, la idea de esto es de Pero que, sí, por perdón, ejemplo, no. pero sí es libre entonces para poder investigar más, indagar más, o sea, no limitarnos. Sí, yo lo más que yo les estoy pidiendo aquí es que respondan los 5 puntos de análisis. Y esos 5 puntos de análisis pueden tomar de referencia la clase anterior. Ahí los tomamos, ¿verdad? Y ahora tienen que ver el video, ¿verdad? Para que ustedes puedan hacer el análisis, los puntos de análisis. Ahora, por ejemplo, tú que vas a hacer búsquedas adicionales, tú eres libre de hacer búsquedas adicionales para dar la respuesta. Y eso es muy bueno porque hace que tu trabajo sea más completo, ¿verdad? No te quedas solamente con lo que se da en la clase. Y esa es la idea. Entonces, en la bibliografía tú vas a agregar todas las búsquedas que hiciste. Si hiciste 3, si hiciste 2, las puedes agregar. La idea es de que ustedes se entreguen un trabajo de una manera más formal, por eso les puse este formato, por ejemplo, que sea un documento Word, en digital, tamaño carta, tipo de letra 12, interlineado 1.5, el texto que sea justificado, o sea, es la presentación del trabajo. La carátula, yo no les pongo así como, ¿cómo va a ir la carátula? No, la carátula pues usualmente se coloca el nombre del trabajo, su nombre, su número de carnet, su fecha de entrega, ¿verdad? Los datos básicos. El contenido, que son los 5 puntos que ustedes van a hacer de análisis. Las conclusiones, por lo menos 3, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes identificaron dentro del ejercicio una conclusión, lo colocan, pueden ser del mismo ejercicio, ¿verdad? Bueno, yo concluí de que este tipo de familia tiene estas características o descubrí esto, ¿verdad? Entonces lo pueden agregar, unas conclusiones y su biografía, ¿verdad? Es lo único que tienen que entregar. Cantidad de páginas, ustedes son libres. Realmente no les coloqué un límite de páginas, ¿verdad? Si ustedes... Pero lo que sí es que, pues sería bueno que ustedes puedan ver la serie, ¿verdad? Y no necesitan llenar su trabajo de 10 hojas, ¿verdad? Pero si es un buen trabajo, pues al leerlo se va a notar, ¿verdad? Que lo hicieron con intención. O, por ejemplo, en el caso de Jonathan, que nos está diciendo que va a agregar algo más, está bien, porque nutre el trabajo. Entonces, ahí está, ¿verdad? Tienen 2 semanas para entregarlo. Yo voy a subirles otro trabajo. Miren, vamos a trabajar esta vez solo dos tareas. La tarea, esta es una,
y la otra que voy a subir hoy. Esa otra tarea tiene relación con la clase de hoy, ¿sí? Y ya les voy a dejar tiempo también para que lo puedan hacer. Y el tercer trabajo, estoy considerando hacer un trabajo que sea parte de su examen parcial para hacer algo diferente. Como parte del trabajo sería hacer una parte teórica y una parte práctica, digamos. La práctica sería como exposición, digamos, eso parte. Pero sería, el último trabajo que les estoy mencionando va a ser parte de su parcial, o sea que, pues, va a ser, ya no va a ser tan teórico, ¿sí? Para ayudar a que el trabajo, digamos, de cierta manera de aprendizaje sea más completo, ¿sí? Sea una parte más interactiva, no solo teórico. Entonces, eso sería la parte que vamos a ir trabajando. Pero voy a hacerlo después de que terminemos esta clase, se los voy a subir. Y si tienen dudas, ya en la siguiente clase me pues, pueden hacer preguntas, ¿sí? Entonces, no sé si alguien más tiene dudas en cuanto a la tarea del análisis de este fragmento de serie, ¿no? Muy bien, excelente. Les deseo, realmente, miren, la idea de esto es que podamos ir viendo, ¿verdad? De hacer una actividad diferente, ¿sí? Sea una actividad diferente que nos permita ir como, como encajando, ¿sí? Encajando el conocimiento teórico con algo que puede ser interactivo. Por ejemplo, en este caso, el poder ver una serie. Bueno, no la vamos a ver completa, pero al menos un episodio que me permita ver cómo podría ser un tipo de familia, ¿sí? Y qué podría ver yo, ¿verdad? Entonces, vemos un montón de cosas. Este tipo de series, ¿saben? Una de las cosas que he escuchado mucho es de que este tipo de serie como que se inspira un poco más en el modelo de una familia latinoamericana, ¿sí? Más que una familia estadounidense, aunque ellos los actores son y se hizo un enfoque estadounidense, pues se ve que se enlaza un poco más y conecta más con una familia latina. Sí, Jonathan. Ujú, 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 muchísimas gracias. Si esa descripción que tú das la puedes agregar en el trabajo, ¿verdad? Va a ayudar muchísimo a que, como tú dices,
Ya, excelente. Muy bien, Jonathan. Muchísimas gracias. Entonces, agrégalo, déjalo ahí y ya, pues como es algo, ayuda mucho a complementar, ¿verdad? El conocimiento teórico a algo práctico, ¿verdad? A ver como una dinámica, ¿verdad? Esto es algo como representacional porque realmente no es una familia real, pero nos puede dar como una pauta, ¿sí? De algo que podríamos observar. Hay otro tipo de dinámicas, pero me pareció muy, muy bueno el que pudiéramos hacer este tipo de actividades porque nos permite como, sí, ver, y como este tipo de diálogos y todo, ¿verdad? Para que podamos ir reconociendo. Entonces, miren, aquí esta es la primera técnica, ¿sí? Vamos a ir viendo que hay diferentes tipos de técnica y funcionan de una manera diferente. Esta primera parte son las técnicas de exploración. ¿Cuál es el objetivo de ese tipo de técnicas? Su objetivo es hacerlo visible aquello que no es visible, ¿sí? Por ejemplo, en la dinámica familiar veíamos que hay jerarquías. Entonces, en ese tipo de técnicas de exploración, voy a permitir dentro de la terapia el espacio a que puedan ver cuál es la jerarquía, ¿verdad? Aquí, ¿quién manda? ¿Sí? Por ejemplo, en el caso del niño o la niña que manda a los padres. Entonces, yo puedo, dentro de este tipo de técnicas, hacer ver a los padres y a la hija o al hijo cuál es el rol, cuáles son las reglas, cuál es el tipo de vinculación que se está dando, que ellos mismos no lo ven, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso, tomamos el caso de la familia que está en la serie, ¿verdad? Jonathan mencionaba, ¿verdad? Que esta familia usualmente la dirige la mamá, ¿sí? Ella es la que pone las reglas, ella es la que pone el rol. Entonces, yo podría, a través de esta técnica, hacerle ver a la familia que es ella la que dirige, ¿sí? Lo que hace el objetivo es el poder ver aquello que la familia no puede ver por ellos mismos, ¿sí? ¿Y qué es lo que vamos a ir explorando y qué es lo que vamos a ir viendo como dinámica? Parte de lo que es el problema. Por ejemplo, si llega la hija y dice, es que a mí siempre me dejan la carga. Yo tengo que pagar esto, tengo que pagar el otro, el otro. Entonces, la técnica me va a ayudar a ver a nivel de la familia que ella lleva la carga, pero ¿por qué? O sea, porque hay reglas, hay roles que están asumiendo que ellos no ven, ¿verdad? Entonces, quiero que ellos lo vean. Entonces, vamos a ir viendo que esta técnica lo que permite es que ayuda, bueno, este tipo de técnicas, porque de hablar técnicas de exploración hay algunas, ¿verdad? Hay varias, pero hoy vamos a ver dos. Dentro de esas está que nos permite ver un diagnóstico activo, o sea, activo se refiere que dentro de la terapia, ¿verdad? Dentro de la misma participación con los integrantes de la familia me permite diagnosticarlo, verlo, palparlo ahí, ¿verdad? Se busca identificar las triangulaciones, por ejemplo, se ve las relaciones, ¿verdad? Como en este caso se recuerdan ustedes que veíamos de que hay términos, por ejemplo, el de la madre se ahila con el hijo para ir en contra del padre. Entonces ahí hay una triangulación, ¿verdad? Si hay dos integrantes de la familia que van en contra de otro, me permite identificar eso, el tipo de vinculación o coaliciones y las fronteras, los tipos de fronteras rígidas y hay fronteras. Se recuerdan que veíamos que hay fronteras que no son rígidas, ¿verdad? Y que son de cierta manera hacen que la familia, pues, no sepa a quién pues, a quién de cierta manera seguir, ¿verdad? Porque hay confusión. Entonces vamos a ver dentro de las técnicas de exploración ese tipo de cuestiones, ¿verdad? Este tema. Yo les puse aquí una mano porque este tipo de técnica yo quiero que ustedes recuerden que va a ser como una resonancia,
¿sí? Radiografía es una radiografía. Es como que si nosotros estuviéramos sacando una radiografía de la familia. Eso es lo que nos permite ver. Entonces, cuando ustedes piensan en esta técnica, recuerden que es como una resonancia. Perdón, radiografía ya, ¿verdad? Que nos permite ver eso, que no vemos, ¿sí? Entonces, esa sería una parte. Veamos, ¿cuál sería la primera técnica que es una técnica explorativa? Sería esta, las preguntas circulares. Las preguntas circulares tienden a tener el propósito de romper la visión lineal. De cierta manera, porque, digámoslo, todos, usualmente lo que hacemos es tener respuestas lineales, ¿verdad? ¿Cómo podría ser una visión o de respuesta lineal? Por ejemplo, uno lo podría decir, ¿verdad? El padre le grita al hijo y por eso el hijo se va a su cuarto. Esa sería una respuesta lineal. Ahora, ¿cómo vamos a sacar de esa línea, esa visión? Entonces, a nivel sistémico, podríamos decir, el padre regaña al hijo, el hijo se va a su cuarto y el hijo se va a su cuarto porque se siente triste que el padre le regaña, ¿sí? Entonces, me permite ver de manera circular, ¿sí? Que hay una causa y efecto de ambas partes, ¿sí? Entonces, preguntas circulares me lleva a eso, me permite ver de forma ambas partes, no solamente de una manera como, bueno, el padre, sí, nosotros podemos decir, porque usualmente de manera automática todos vemos una manera lineal las cosas. Bueno, es que él hizo esto y el padre o el hijo actuó de esta manera, pero no vemos la otra parte. Entonces, las preguntas circulares me permiten ver eso. Un ejemplo de eso, para una familia con un hijo que no estudia, el terapeuta viene y hace la pregunta a la madre, ¿verdad? ¿Qué hace tu esposo cuando ve que tu hijo vuelve a reprobar, ¿verdad? O reprueba, o pierde? Y le dice, bueno, entonces dice, ¿y qué haces cuando tú ves la reacción de tu esposo? Y esto empieza a dar como cierta manera una respuesta de ambos lados, ¿verdad? Entonces, aquí podríamos decir, bueno, si el padre le grita al hijo, la madre protege al hijo, ¿sí? Y aquí vemos, ya no nos quedamos solamente con una respuesta lineal. Por ejemplo, una respuesta lineal, la madre puede decir, es que su padre le grita y él se va a su cuarto, ¿sí? Esa sería una visión lineal, pero el terapeuta la va a sacar a la madre de esa visión lineal y le va a decir, bueno, como está aquí en el ejemplo, ¿cómo reacciona tu esposo? Bueno, reacciona así, pero ¿cómo reaccionas tú también? Yo reacciono así. Entonces, me permite que la persona salga. Entonces, miren, de cierta manera aquí me permite ver lo que la madre en este caso no estaba viendo. No estaba viendo que ella sobreprotege a su hijo, o en este caso, ¿qué podría ser? Cómo reacciona y por qué reacciona su hijo así, ¿verdad? Un ejemplo también. Entonces, vamos a ir viendo que esta técnica pues nos permite. ¿Qué es lo que hace el terapeuta? El terapeuta hace preguntas, ¿sí? Hace preguntas que le permitan ver al otro lo que no está viendo, ¿sí? También aquí, miren, aquí, no solamente en este tipo de situaciones, podríamos ver en la dinámica, por ejemplo, cuando, bueno, en la sesión anterior hablábamos de que los esposos, ¿verdad? Por ejemplo, el esposo se iba, bueno, lo de las toallas, creo que era el ejercicio que les puse. La mujer le decía que volvió a dejar las toallas ahí, mojadas, ¿verdad? Colgadas ahí. Entonces, él le dice, él se siente atacado y se va. Entonces, en un tipo de técnicas de aquí,
me permite hacerle preguntas a la esposa, ¿verdad? Podría ser, utilizando este ejercicio de la toalla, ¿verdad? Que vimos la semana pasada, podría decir a la esposa, ¿qué hace tu esposo? Entonces te va a contestar, es que deja la toalla siempre en el baño, ¿verdad? Y otra vez ahí. Entonces dice, ¿y qué haces tú? Ah, yo le grito, yo le vuelvo a decir que no me pone atención, que me ignora, ¿verdad? Ah, entonces ya empiezo a romper esa visión lineal de que solamente él hace eso, sino que ella también actúa de cierta manera. Voy a continuar con la siguiente, pero si me da, digamos, si nos da tiempo, voy a ponerles para que escuchemos el video de este tipo de técnica, para que podamos ver algún tipo de estructura de preguntas. Por ejemplo, ahí en el video que yo les subí, dice, bueno, pueden hacer preguntas como estas y les da un ejemplo, ¿verdad? Entonces ustedes van a darse cuenta que realmente la idea es de que ustedes como terapeutas tengan la noción de qué tipo de preguntas puedo hacer cuando identifico este tipo de visión lineal. Entonces puedo llevar a cuestionar y responder cómo, ¿verdad? ¿Qué haces tú? ¿Verdad? Entonces sería eso. ¿Hay alguna pregunta con esto? ¿Algún comentario? ¿No? Sí, Jonathan. A ver, cuéntanos. Sí, sí, podría ser. Podría. Ah, ujú. Muy bien, podría ser eso una pregunta. También podrías preguntarle, ¿y tú cómo reaccionas ante eso que hace tu esposo? ¿Verdad? Para que ella vea, porque la reacción, digamos, por ejemplo, el esposo se queja de que ella siempre le grita, ¿verdad? Y se siente atacado. Entonces podrías hacer, para que ella se vea a sí misma, ¿verdad? Y ya no vea que hay una respuesta lineal de que él hace eso y eso, sino también podríamos hacer la pregunta, ¿y tú cómo reaccionas al ver la toalla ahí? ¿Verdad? Podría ser, ¿verdad? Entonces podemos ir haciendo preguntas, pero así es, Jonathan. Ir haciendo preguntas que le permitan romper la visión lineal que tiene, ¿sí? Los personajes en este caso, los personajes ante esa situación de conflicto, ¿sí? Miren, todo ese tipo de cosas pues se practican, tenemos que practicarlo, por ejemplo, ¿verdad? Algo que ayuda mucho dentro de la terapia es, como hablábamos en la clase anterior, es mantener una atención activa y la atención se practica. Entonces, yo mantengo mi atención activa dentro de la sesión, puedo identificar ese tipo de cosas y puedo preguntar. Hago una pregunta. ¿Cómo puedo, miren, por ejemplo aquí, cómo yo puedo intervenir? Porque usualmente cuando estamos en una terapia familiar o de pareja, las dos partes quieren hablar y las dos partes ven solo su visión lineal. Entonces, yo como terapeuta empiezo a modular, ¿sí? Entonces, ustedes antes de empezar una sesión pueden hacer pautas, por ejemplo. Bueno, cada uno de los, pueden decir, ¿verdad? Cada uno de los integrantes de la familia puede participar. Ahora, vamos a ir
participando uno a uno. Eso sería un lineamiento para la atención, porque cuando hay una situación familiar de terapia, casi la mayoría cuando hay un conflicto quieren hablar al mismo tiempo. Entonces le damos esa pauta de que la participación va a ser individual de cada uno. Cuando termine de participar uno, pues se le permite al otro. Entonces nosotros como terapeutas, si lo vemos, que necesitamos retomar una parte de lo que dijo uno de los integrantes, antes de darle la participación al otro integrante, yo hago una pausa. Entonces puedo tomar esos elementos de lo que dijo, por ejemplo, la mamá, y el hijo levantó la mano también y quiere hablar. Entonces, pero antes de darle la participación al hijo, voy a quedarme con la participación de la madre si veo que hay algo que yo puedo trabajar ahí. Por ejemplo, la madre está hablando de esto. Entonces yo podría haber hecho ahí una interrupción, ¿verdad? Bueno, usted dice que pasa esto. Ahora, entonces ya usted dice, pues esa es otra técnica, el poder reforzar lo que se dice. Entonces, como rectificar, ¿verdad? Usted dice que su esposo le grita. Entonces, ¿cómo actúa su esposo cuando su hijo reprueba? Entonces, un ejemplo empieza a decir. Pero yo las intervenciones tengo que estar atento o atenta para poder hacerlas, para que yo pueda hacerles ver a ellos de que no solo hay una visión, sino hay muchas perspectivas en las cuales se tiene que ver y todos desde su punto de vista tienen una visión, ¿verdad? Entonces yo quiero ir sacándolos, entonces puedo hacer ese tipo de intervenciones, ¿verdad? Voy a continuar con la siguiente. Estas son técnicas que podríamos decir técnicas de exploración. Esta es la segunda técnica, las esculturas familiares. Este tipo de técnica de esculturas familiares, el propósito es representar físicamente la distancia y jerarquías emocionales de forma no verbal. Por ejemplo, cuando, digámoslo así, yo estoy trabajando con una familia, usualmente se manejan ciertas resistencias que son mecanismos de defensa. O sea, por ejemplo, la mamá no va a decir que no le habla al papá abiertamente o que no se está llevando muy bien verbalmente, le cuesta hablar de ese problema igual al papá. Entonces, un tipo de técnica de esta me va a permitir el poder identificar qué está pasando. Si yo veo que hay dificultad de hablar del problema, eso me permite reducir ese mecanismo de resistencia y me permite ver la dinámica familiar. Aquí les puse un ejemplo. Por ejemplo, al hijo, ¿verdad? Está la familia, están los dos papás y el hijo. Llegaron a terapia porque hay problemas familiares. Entonces, se le pide al hijo, no había hablado cuál es el problema como tal. Entonces, se le pide al hijo que coloque a su familia como si fueran estatuas. En este caso, la técnica te permite utilizar algunos recursos. Podría ser unas estatuas o figuras, ¿sí? Entonces, se le dice, ¿verdad? Que si fuera su familia, si fueran sus padres, que los coloque, ¿verdad? ¿Cómo estaría su familia? ¿Cómo los ve? ¿O cómo se siente ante su familia? Entonces, este niño puede, aquí en este ejemplo, pues el niño coloca a sus padres de espaldas, o sea, no se están viendo, ¿verdad? Están volteados y él está en medio. Entonces, ese tipo de técnica permite de forma visual ver la relación que tiene la familia, ¿sí? Ahí, digamos, si los padres están ahí presentes, podrían identificar que el hijo se siente en medio de los dos, se siente en medio del conflicto y percibe a sus padres que le dan la espalda, ¿verdad? Es una manera de poder identificar
que él viene siendo como un puente o un escudo para la familia. ¿Cómo se hace esto? Porque miren, este tipo de técnicas no solamente se hace a nivel familiar, o sea, de terapia grupal sistémica, sino se podría hacer a nivel individual, ¿sí? Si ustedes trabajan de forma individual, pueden usar esta técnica. ¿Con qué herramientas podrían trabajar? Podrían trabajar con plastilina, por ejemplo, con los niños. La plastilina o la arcilla puede ayudar mucho. El foamy moldeable también, ¿sí? No les coloqué foamy moldeable, pero podría ser. Eso es un recurso. O pueden ustedes, por ejemplo, las figuritas de Lego. Ahora hay muchas figuritas, hay de madera, hay de plástico. También hay figuras, ¿saben? Están como popularizándose unas figuras de madera en donde sí atraen rasgos, ¿verdad? Por ejemplo, los rostros, el cabello. Ustedes, miren, todos estos son recursos que ustedes pueden ir haciendo para que cuando digamos, tengan una intervención ya terapéutica, sea un recurso que puedan utilizar para intervenir, ¿verdad? Psicológicamente a los pacientes. Y la otra técnica sería el dibujo. La de plasticina generalmente se usaría más en un espacio más individual, pero se puede utilizar a nivel familiar. Sí, eso puede utilizar, pero usualmente se usa más en espacios más individuales. Y las figuras también. Ahora el dibujo se puede hacer de nivel familiar, pues se les da una hoja a todos con un lápiz y todo, y se les pregunta, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cómo es el orden o cómo ves a tu familia, ¿verdad? ¿Cómo interactúa tu familia? Los padres dibujan y se les hace ver de que el dibujo realmente no es tanto artístico, sino realmente es simbólico y representativo, ¿verdad? Que no se evalúa esa parte de la belleza artística, ¿verdad? Eso sería una manera. ¿Hasta aquí hay alguna duda con esta otra técnica? ¿No? Muy bien, estamos claros. Muy bien. Entonces, si se dan cuenta, es una técnica diferente a la otra. La técnica anterior era de preguntas, el terapeuta hace preguntas, indaga, ¿verdad? Para que pueda haber otra postura, pero esta técnica que vemos aquí, a diferencia de la otra es que las personas están hablando, no ven lo invisible. En este caso, las personas usualmente no hablan y les cuesta hablar del problema. Este tipo de recurso me ayuda a reducir esa resistencia y yo puedo indagar y ver lo que quiero ver, que sería la dinámica, los roles, esa parte, ¿verdad? Es una técnica que me permite ver eso que no se logra hablar, lo que no digo, ¿sí? Eso lo puedo ver a través de ahí, ¿sí? Ahora, veamos otra. Esas dos técnicas primeras son los dos primeros tipos de técnicas que podrían usar, ¿sí? De ese espectro. Ahora veamos técnicas de perspectiva o reencuadre, ¿sí? En este caso solo vamos a ver una técnica de reencuadre, pero lo podemos empezar a tomar, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo de la técnica de perspectiva o reencuadre? Es cambiar el lente, ¿sí? Es algo, miren, esto es como un poquito similar a las preguntas circulares porque también me permite ver otra perspectiva. Entonces, aquí lo que yo lo que voy a enfocarme es a que miren el problema, ¿sí? Usualmente las familias llegan con una narrativa absoluta. Dicen, es que esto pasa así y así es, ¿verdad? Entonces empieza a tratar, se procura romper con ese pensamiento rígido, o sea, llegar a desarrollar con un pensamiento más flexible, ¿sí? Ante el problema. No solamente se ve de una manera, se puede ver desde otro punto de vista. Entonces, ¿qué hace dentro de la técnica de reencuadre? Podríamos ver que hay intervenciones cognitivas y lingüísticas. Y el terapeuta introduce una nueva información.
o sea, un nuevo significado de lo que podríamos decir que es el problema, ¿sí? Por ejemplo, yo creo que con ustedes les hablaba hace unas sesiones anteriores del caso de esta paciente de los agujeros, ¿verdad? Ella veía el problema de los agujeros, ¿sí? Entonces, dentro de la terapia, la idea era que ella pudiera ver que no era del todo un problema, o sea, ella estaba viendo una perspectiva diferente de ver el problema. Su esposo lo solucionó a su manera, desde su propia interpretación del problema. Entonces, en esta técnica me permite ayudar a los pacientes a que vean el problema de una manera diferente, desde una narrativa diferente. Cuando yo lo veo de forma diferente, me es más fácil ser más flexible y me permite entender, ¿sí? Me permite entender desde otra perspectiva y consideración esa parte. ¿Qué busca dentro de esta técnica? Es generar un pensamiento flexible, ¿verdad? Es el que, digamos, la familia lleva con ese pensamiento de que ese es un problema. Por ejemplo, en el ejemplo anterior hablábamos de que el hijo pierde, ¿verdad?, las clases. Entonces, los padres pueden llegar a decir que ese es el problema. Ese es el problema, ese es el problema. Entonces, yo voy a tratar dentro de esta técnica ver que ayudar a los padres a que no vean eso como un problema, sea algo que podría verse de forma diferente. Bueno, voy a poner aquí en la siguiente, les voy a colocar, bueno, después de esta viene el ejemplo, ¿verdad? Entonces aquí les coloqué, ¿verdad? Uno ve el número, o sea, desde un lado y dice que es 6. Y el otro desde el otro lado dice que es 9. Desde esa percepción. Ahora, si digamos, si ustedes viendo la imagen podrían decir es un candado, ¿verdad? No es un 9 ni es un 6, es un candado. Entonces, todos desde su percepción, dentro de una terapia familiar, van a describir el problema desde su percepción. Entonces, el hecho de que tengas, aquí la imagen dice, ¿verdad? El hecho de que tengas razón no quiere decir que estoy equivocado. Simplemente no has visto la vida desde mi lado, ¿sí? Entonces ahí vemos diferente. De eso se trata este tipo de técnica. Tengo que tener un pensamiento más flexible para entender la realidad desde otro punto de vista. Entonces, eso es lo que voy a buscar dentro de esta técnica, ¿verdad? Que haya un pensamiento más flexible. Por ejemplo, que el padre que dice que ese es un problema lo vea de forma diferente. Y ese es el trabajo del terapeuta. Y ahorita vamos a ver cuál sería entonces, qué haría el terapeuta ante esto, ¿verdad? Entonces, la perspectiva o reencuadre, si cambia la forma en que veo el comportamiento del otro, mi reacción hacia la otra persona va a cambiar automáticamente. Por ejemplo, yo ahorita que yo estaba subiéndoles la presentación, pensaba en la parte de cuando una persona, por ejemplo, te puede criticar o hacer algo así, usualmente es que, es que él siempre me critica o algo así, o los más se dan los casos de los adolescentes, es que mi mamá siempre me critica, con ella no está siempre, o sea, nunca está de acuerdo, ¿verdad? Entonces, esa es la percepción de su hijo, pero la madre, desde el punto de vista de la madre, es que él siempre se equivoca, él siempre hace esto y todo. Entonces, yo podría, como terapeuta, ayudar a que vean de forma diferente, como viendo como, bueno, el hijo, ¿verdad?, es creativo, soluciona los problemas de forma diferente. No es que lo haga mal, simplemente lo hace de una manera diferente. Entonces, el que empiece la madre a verlo de forma diferente es como, tiene razón, ¿verdad? Él responde de forma diferente y puede ser bueno, ¿verdad? Entonces, ese tipo de técnicas permite que ambos
posicionados desde su postura, pero yo vengo como terapeuta y ayudo al uno o al otro a que pueda ver la percepción del otro, ¿verdad? Y desarrolle un pensamiento más flexible. Inclusive podría ser hasta considerado. Ahora, aquí hay un ejemplo, aquí les coloqué la técnica, ¿verdad? Como tal. La técnica es esa parte que les mencionaba. El terapeuta ayuda a que pueda haber una percepción más flexible. El objetivo es cambiar el marco conceptual que tiene la familia acerca del problema o el significado que le da el problema. Un ejemplo, un padre se queja de que su hija siempre es terca o es desobediente. Entonces, el terapeuta, para que ese pensamiento o esa percepción del problema sea vista de forma diferente y un pensamiento más flexible, podría decir, parece que tu hija tiene una voluntad muy firme, sabe defender sus convicciones. Eso es una gran herramienta para su futuro. Es algo, bueno, para su éxito profesional, ¿verdad? Entonces ya el padre podría ver que el terapeuta está viendo otra característica de ese problema. Para el padre resulta un problema el que ella sea así, pero desde ese punto de vista podría ver como, bueno, tiene razón, puede ser una cualidad para tener éxito en el futuro. Entonces se baja la hostilidad, o sea, el rechazo que se tiene hacia esa parte para que pueda, de cierta manera, fortalecer y ver de un enfoque diferente lo que es ser desobediente o de cierta manera ser como terca, digámoslo así, ¿verdad? Sí, Jonathan. Ujú. Muchísimas gracias, Jonathan. De eso se trata esta técnica, el que podamos como romper ese pensamiento rígido de cómo se ve la situación y el poder tener un pensamiento más flexible. En este caso, tú ayudaste a que ellos pudieran romper ese pensamiento rígido y puedan tener como un pensamiento más flexible. Oh, tiene razón, esa es como una solución al problema, ¿verdad? Es una percepción más, bueno, sería diferente, ¿verdad? Una percepción diferente de cómo se ve el problema. Y al final ya no se ve el problema como problema, ¿verdad? Y al final eso es lo que se pretende dentro de la sesión al utilizar esa técnica.
En este caso, pues el ejemplo que les doy, ¿verdad? Del ya no ver la terquedad o esa fuerza de voluntad como algo negativo, sino como algo que podría ser positivo para ella. Y ya la percepción cambia, ¿verdad? Entonces, vemos que ahorita igual, le subí un video de eso porque los dos son de los mismos autores, pero los videos están muy completos y son muy, muy buenos, muy explicativos. Entonces, los dejé ahí. Uno, pues lo único es que son largos. Uno dura como 14 minutos y el otro dura 12. Pero vale la pena porque dan como más detalles, así como les digo, como proponen algunas preguntas que ustedes pueden formular para utilizar esta técnica. ¿Sí? ¿Sí, Vilma? Licenciada, disculpe, en el caso de las técnicas que nos está enseñando, ¿esas son exclusivamente para problemas familiares o también se puede aplicar para otro tipo de casos? Por ejemplo, problemas entre compañeros de trabajo o algo así. Sí, lo pueden utilizar para diferentes aspectos, por ejemplo, en terapia individual, en terapia grupal, en terapia de pareja. Sí se pueden utilizar, sí, las técnicas se las pueden utilizar. Media vez ustedes identifiquen digamos, por ejemplo, tienen el enfoque de poder hacer ver una percepción diferente o el reconocer aquello que no es visto, ¿verdad? Entonces, si tú identificas dentro de un espacio laboral que se requiere ver algo que no se está viendo, este tipo de técnicas te puede ayudar a aplicarla a ver eso que no puedes ver. Igual de forma individual o de forma grupal, y nosotros también podemos ponerlo en práctica en nuestras vidas, ¿sí? No necesariamente como terapeutas, también nosotros podemos ponerlas en prácticas en nuestra vida. Entonces, por ejemplo, ahorita les voy a enseñar otras técnicas que podríamos decir que son herramientas para practicar día a día. Y estas las vamos a dar, digamos, las dos anteriores podríamos utilizarlas dentro de una sesión, ¿sí? Ahora, estas las podemos dejar como herramientas para que lo hagan en cada día, ¿verdad? Por ejemplo, una de las técnicas que vimos la semana pasada es dar respuestas del yo. Esa sería una herramienta práctica para el día a día, ¿sí? Y son estas herramientas que se les dan a los pacientes es para que ellos lo lleven a práctica, ¿sí? Digamos, las sesiones usualmente se dan una vez a la semana. ¿Qué hacen, digamos, si solo es una vez a la semana, qué hacen los 6 días que no van a terapia? Pues se les deja ese tipo de técnicas para que lo empiecen a practicar. No están en terapia, pero estas técnicas le pueden ayudar tanto a la familia de forma individual como a cada integrante, como a nivel general, a poder practicar aquellas cosas que no están poniendo en práctica, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, de manera intencional, aplican la técnica en su vida real, ¿sí? Esa es la idea de esto. Y la idea es mejorar la dinámica familiar. ¿Cómo podrían verse como tareas? Por ejemplo, yo trabajo mucho en la terapia cognitivo-conductual con mis pacientes y siempre les dejo tareas. Siempre les dejo tareas. ¿Por qué? Porque las tareas me permiten ver si el progreso de los pacientes y ellos pueden ver su propio progreso. Si yo no dejo tareas o técnicas o algo para que ellos hagan en casa, entonces no hay una garantía de que la sesión realmente llegue a tener un efecto. En cambio, a través de este tipo de actividades como técnicas prácticas, puede ayudarle al paciente a trabajar aquello que no se trabajó en la sesión, por ejemplo, en espacios reales, que al final eso es lo que nos interesa, que su vida mejore y solamente va a mejorar si pone en práctica en su tiempo real, en su vida real, ¿verdad? Eso sería una de las cosas. ¿Y qué más podríamos ver? Podríamos decir que ese tipo
de herramientas prácticas se centran en las cosas como se dicen. Como les decía, la técnica del yo, ¿verdad? Ahorita vamos a ver algunas técnicas. Yo les traigo, vamos a ver cómo son como 3 técnicas. Oh, no, perdón. Sí, son 2 técnicas, porque la primera ya la vimos, que fue la de respuesta del yo, que fue la semana pasada. Entonces, veamos. ¿Qué otra cosa podríamos decir? Busca interrumpir los vacíos de comunicación, de ataque, de defensa, porque usualmente esa es la idea, ¿sí? Digamos, los pacientes que vienen, ahorita estamos viendo conflictos de comunicación, entonces vienen porque hay ataques, ¿verdad? Porque están a la defensiva, porque no se entienden, ¿verdad? Entonces esa es la idea, que podamos ir dándoles herramientas a que empiecen a practicarlas dentro de su dinámica día a día. La primera técnica es la de manera asertiva lidiar con conflictos. ¿Cuál sería la técnica? Y esta es bien, yo creo que todos sabemos esta técnica. Es la técnica de hacer pausas, ¿sí? Por ejemplo, yo les puedo enseñar a mis pacientes que yo puedo expresar cómo me siento, pero que es importante que cuando yo identifico que hay una situación que me va a sacar de control, yo puedo hacer una pausa, ¿sí? Es como, aquí podríamos decirlo así como un semáforo. La pausa sería el amarillo, ¿sí? Reconozco la situación que me enoja o que me va a hacer hablar cosas y decir cosas porque estoy enojada, entonces esa es la situación roja. Yo voy a hacer una pausa antes de llegar a la situación roja. Entonces, puedo llegar a acuerdos para evitar llegar a una discusión que al final puede crear conflicto o lastimar a alguien dentro de la familia. Hacer pausas. ¿Por qué? Porque cuando yo hago pausas, me doy un tiempo para respirar, puedo razonar más mi respuesta. Cuando no hago una pausa, mi impulso puede decir algo, puedo hacer algo que pueda dañar al otro con mayor facilidad y luego yo quedarme con el sentido de sentirme culpable, ¿sí? Entonces yo le puedo enseñar esa técnica de responder de manera asertiva, es hacer una pausa. Antes de, bueno, aquí les coloqué, ¿verdad? Para pelear se necesitan 2 y la verdad es que sí, debemos de enseñarle a los pacientes que dentro de una dinámica puede ser que alguien esté molesto y quiera pelear y ustedes digan, ay, ¿qué quiere pelear? Pero para pelear se necesitan 2. Entonces, yo puedo decidir no pelear, ¿sí? Puedes decidir ser parte de la solución o puedes decidir ser parte del conflicto. Y esta es una técnica que te ayuda a decidir si soluciono o me voy al conflicto, ¿verdad? Esa sería una de las cosas. Ahora, aquí hay una situación, así como la semana pasada yo les puse una situación de los amigos que viajan, aquí la situación de un padre que está conversando con su hijo, ¿verdad? Yo les mencionaba que Estrella Motolillo, que era la autora que utilicé una frase la semana pasada, mencionaba que la comunicación era como, tenía ritmo, tenía resonancia, tenía pausas. Entonces, aquí podríamos decir, cuando entramos a una discusión o un conflicto, podemos decir que la conversación se torna con un ritmo acelerado y aumenta, ¿sí? Aumenta el volumen, ¿sí? El tono de la voz. Entonces, cuando hay una discusión aquí, el padre y el hijo conversan, pero digamos están conversando, pero llega un punto en que empieza a acelerarse la conversación. O sea, si ustedes se dan cuenta, hay conversaciones que se logran acelerar. Y creo que me logran entender cuando menciono acelerar, ¿verdad? Empiezan, literal, las personas cuando van a pelear empiezan a hablar más rápido, ¿sí?
Entonces empiezan a hablar más rápido y la voz empieza a aumentar. Entonces ahí ya es un indicador de que puede haber una pelea, una discusión. Pues ese es el momento en el cual nosotros podemos hacer una pausa. Aquí les puse dos respuestas, ¿verdad? ¿Somos parte de la solución o somos parte del conflicto? La primera es, para ser parte del conflicto, sí soy, dice Alejandra. Entonces sí soy, ¿verdad? Se acelera tu conversación, ¿verdad? Sí, si se dan cuenta, tiene mucho sentido, ¿verdad? El acelerar es, hablamos más rápido. Estamos molestos y empezamos a hablar más rápido. Esa es una indicación de que podemos iniciar una discusión. Podemos hacer una pausa, respirar y ya, ¿verdad? Veamos las dos respuestas. Alguien que decide ser parte del conflicto va a continuar con la conversación. Por ejemplo, en este caso, uno de los dos continúa con la conversación y rápidamente se vuelve una discusión. Empiezan a pelear, empiezan a decirse cosas groseras y todo, y ahí está. Ahora, si yo decido dentro de una conversación ser parte de una solución, empiezo yo a notar que puede convertirse en una discusión, la parte 2 podría ser, uno de los dos, sí, hace una pausa, puede ser el padre o el hijo, y dice, vale, es una parte muy sencilla, están molestos, ¿verdad? E indica que si continúan así no van a llegar a ningún acuerdo, ¿sí? Indica lo siguiente, ¿verdad? ¿Qué te parece si mañana a esta hora conversamos? Ya más tranquilos buscamos una solución. Puede ser que uno decida seguir peleando, pero media vez uno hace una pausa como esta, le permita dar como un suspiro. Por ejemplo, no necesariamente tiene que dejarlo para mañana. Podría decirse, bueno, hablamos más tarde. ¿Sí? Voy a salir a caminar y cuando regrese podemos conversar. Yo ya voy a estar más tranquilo y podemos retomar el tema, ¿verdad? Entonces, es la idea de este ejercicio, de esta técnica, es enseñarle a los pacientes a que ellos pueden hacer pausas. Pueden ser parte de la solución o pueden continuar siendo parte del conflicto, ¿verdad? Esa sería la técnica de las pausas. La segunda técnica es la técnica del sándwich, ¿sí? ¿Alguno de ustedes ha escuchado la técnica del sándwich? Solo en división de fracciones en matemáticas, pero aquí en este tema no. Ah, muy bien. Ahora vamos a aprenderlas. Miren, pues, la técnica de sándwich literal, les puse ahí un sándwich para que lo recuerden. Ahorita les voy a mostrar. Lo que presenta esa técnica es que podamos masticar una crítica. Eso permite esa técnica, ¿sí? Podamos masticar una crítica, ¿sí? Pero está rodeado de comentarios positivos. Les voy a mostrar. Ahorita les voy a dar siguiente. Entonces, ¿en qué consiste? ¿Qué tiene el sándwich? El sándwich tiene dos panes, uno arriba y uno abajo, y el medio, ¿verdad? Eso es lo que tiene el sándwich. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros con la técnica del sándwich a la hora de comunicar? Y se utiliza para decir algo que no me agrada, algo que yo quiero criticar, algo que yo no, ¿sí? Entonces, lo que va a hacer es que el primer pan superior va a ser un elogio, ¿sí? ¿Se recuerdan que la técnica del yo mencionaba de que cuando tú ya empiezas con el que tú hiciste, tú haces esto, una se va a sentir atacada. Entonces no te va a querer escuchar, va a pelear, ¿sí? Entonces esta técnica lo que hace es de que yo quiero decir lo que a mí me molesta, pero primero lo voy a rodear con algo que es masticable, ¿sí? Entonces, esto es la parte interesante. Entonces, el pan superior lo vamos a ver como que fuera un elogio o un comentario positivo. El relleno va a ser lo que yo veo que necesitamos mejorar o necesita mejorar la otra persona o la crítica o la sugerencia. Y luego voy a terminar con un comentario positivo, digámoslo así, algo que pueda ser motivador y que pueda ser amable para la otra persona.
Vamos, les voy a, ahorita antes de pasar a la siguiente, porque la siguiente es un ejemplo, yo les voy a poner ahorita una situación. Vamos a ver una situación. Digamos que ustedes regresaron a casa, ¿sí? Yo creo que la mayoría vive con familia, ¿verdad? No, la mayoría tal vez no vive solo, ¿verdad? Entonces, imaginémonos, y si viven solos, imaginen que viven con alguien más, ¿verdad? Entonces, imagínense que ustedes regresaron de trabajar o de estudiar o regresaron de algún lugar y en su refri dejaron un postre delicioso. Imagínense un postre, su postre favorito. Tal vez algunos van a imaginar un tres leches, otros van a imaginar un pie de limón. Entonces, cuando regresan dicen, ay, estoy cansado o estoy cansada. Ay, me acuerdo que dejé un pastelito ahí, una Coca-Cola bien fría. Me lo voy a ir a comer. Cuando abren el refrigerador se dan cuenta que no está su pastel, que su Coca-Cola está a la mitad. Oh, y ustedes podrán decir, oh, ¿quién se comió mi pastel? ¿Quién se tomó mi Coca-Cola? Puede ser, si viven con alguien más, un hijo se tomó o se comió el pastel, la esposa o el amigo si viven con él o la amiga. Al inicio, ustedes podrán decir, es que ya no es la primera vez que lo hace, ya lo hace siempre. Entonces, yo voy a utilizar esta técnica. ¿Qué harían ustedes? ¿Cómo utilizan? O sea, imagínense ya la escena que yo les planteo. ¿Cuál sería, eh, cómo utilizarían esta técnica desde esa postura? Imagínense si fue su hijo que se comió su pastelito, o su hermano, ¿verdad? ¿Cómo utilizarían esta técnica? A ver, quiero que alguien ahí levante su manita. Digan, ¿cómo usarían esta técnica? A ver, quién se anima? Ajá, ahí lo estoy compartiendo. Es un elogio o puede ser un comentario positivo. A ver, trata tú, a ver. Ah, bueno, esta técnica tiene que ser como tú eres el que a ti te comieron tu pastel. Entonces tú le vas a decir a esa persona que se comió tu pastel, le vas a hacer la técnica. ¿Cómo lo harías? Porque le vas a decir para que no se sienta mal, lo vas a hacer de una manera que pueda masticar que te molestó, que te sentiste enojado, que te sentiste triste, el que él se comiera tu pastel. ¿Sí? A ver, ¿cómo lo harías? Ujú. Ajá.
Ujú, ujú, ujú. Muy bien. Ujú, ujú. Muy bien. Muy bien. Gracias, Jonathan. Ahí vamos. No fue directamente como podríamos decir que se hace esta técnica, pero ahí vas, ahí vas. Voy a dar el espacio a Vilma y luego les voy a dar una idea de cómo se hace esta técnica. ¿Sí? Sí, Vilma. A ver, prueba tú. Sí, gracias, licenciada. Pues si se comieran mi pastel a mi hijo, yo le diría, yo sé que usted siempre respeta mis cosas, pero hoy sí traía yo mucha hambre y mucha sed. Y lo que sí tengo seguro es que la próxima vez me va a preguntar antes de tomar algo que sea mío, para que no se sienta él mal. Muy bien, excelente. Voy a miren, por ejemplo, si se dan cuenta ahorita, Vilma dio un ejemplo un poquito más, como más relacionado con la técnica. Y te felicito, Vilma, porque así como lo hizo Vilma, yo les aseguro que el hijo no se va a sentir mal. Entendió que tomar pastel no es correcto. Vilma le dijo que a ella le hubiera gustado, ¿sí? Le dijo la crítica, la sugerencia, le hubiera gustado comerse su pastel. Y le dijo que pues prácticamente te voy a dar pastel después, ¿verdad? O cuando yo tenga. ¿Verdad? Que, pero le gustaría que él mejorara en que se lo pidiera. ¿Sí? Entonces, miren, la técnica del sándwich es esa idea, aprender a comunicarnos no desde una manera ofensiva para promover un conflicto, sino desde una manera en la que sea masticable decir lo que a mí me molesta, decir lo que a mí me incomoda o lo que podría mejorar el otro. Otro ejemplo que yo podría darles de aquí del sándwich, tomando esta idea por ejemplo, yo podría decir mi hermana, ¿verdad? Mi hermana se comió un pastel. Por ejemplo, mi hermana pequeña usualmente hacía eso. Miraba algo en la refri y no preguntaba si era de mamá o de papá o de la hermana y se lo comía, ¿sí? Entonces, yo podría haberle dicho a mi hermana, partiendo, digamos, esto es de una forma de individual, pensando en mi hermana, bueno, podría decirle un elogio, ¿verdad? Mi hermana es muy creativa en cuanto a lo que es espacios digitales. Entonces ella hace páginas y todo eso. Entonces yo podría decirle como un elogio, ¿verdad? Me encanta que seas bien creativa para poder hacer tus programas digitales, pero me gustaría, tomando de referencia lo que decía Vilma, pero me gustaría que la próxima vez me preguntaras si puedes comerte algo de mis postres o algo de lo que yo dejé en la refrigeradora. Pero me gusta y me agrada mucho que seas mi hermana, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, yo utilicé algo positivo. Lo principal positivo, le llamo la atención de la persona, me presta atención. Usualmente a todas las personas nos gusta recibir un elogio. Entonces voy a escuchar un elogio, entonces voy a prestar atención, ¿sí?
con algo positivo. Cuando yo empiezo con algo negativo, no me van a querer escuchar. Entonces, comienzo con algo positivo, luego puedo decir una sugerencia o a lo que yo quiero que mejore la otra persona y luego termino con algo positivo. Entonces, usualmente nosotros a la hora de comunicarnos, cuando nos molesta algo, empezamos con lo negativo. Pero la verdad es que no todas las, o sea, todas las personas tenemos cosas positivas, también hay cosas que mejorar. Entonces, ayudar con esta técnica les permite también a los pacientes saber eso, que aunque el integrante de la familia hace eso, por ejemplo, la mamá grita, tiene otras cosas positivas. Por ejemplo, la mamá puede ser que les haga su refacción. Yo puedo decirle, mamá, agradezco mucho que me hagas unas refacciones tan deliciosas. Un ejemplo. Y puedo decir, si no me gusta que me grite, entonces bebé, pero me gustaría que ya no me grites, que puedas hablarme más calmada. Pero me encanta que me ames mucho. Me encanta que me abraces cuando llego de la escuela. Yo utilicé esta técnica utilizando los tres, entonces es mucho más probable que la mamá escuche, que quiera entender lo que dice el hijo. ¿Por qué? Porque es más masticable, ¿sí? Es una técnica que me permite. Entonces yo les invito a ustedes a que puedan practicarlo, que puedan ponerlo en práctica en su vida, porque la verdad es que somos más asertivos cuando ponemos en práctica este tipo de... Aquí les puse un ejemplo de un espacio laboral, ¿verdad? Por ejemplo, me gustó mucho que organizara la presentación, fue muy clara y atractiva. Solo noté que faltó actualizar una de las cifras y eso podría generar confusión. Aquí lo que coloqué en medio es esa parte de algo que mejorar. Y lo positivo que termina dice, pero en general hiciste un buen trabajo y sé que a la próxima vez tú lo harás mejor. Entonces, si se dan cuenta, es una técnica bastante, bueno, la verdad es que se necesita practicar. Si necesitamos practicar una técnica como esta para que sea fluido, ¿verdad? La verdad es que tiene que salir natural, ¿verdad? No forzada. Entonces hay que practicar, ¿verdad? Entonces, ¿qué beneficios obtenemos al usar esas técnicas? Disminuye la resistencia a recibir críticas. Por ejemplo, como les decía, es mucho más masticable que una persona escuche algo positivo y que te quiera escuchar a que tú escuche inicialmente alguna crítica. Y fomentar un clima de respeto y confianza. Eso permite el utilizar ese tipo de técnicas. Ayuda a manejar la autoestima del interlocutor. O sea, el que tú seas capaz de expresarte te ayuda a mejorar tu autoestima, ¿sí? Como tu estima, digamos, tú te sientes más seguro. Yo pude comunicar lo que yo sentía, lo que me molesta, lo que me hizo pensar o lo que quiero que mejore, ¿verdad? Y es útil en todos los entornos, en espacios personales, en espacios de terapia que podemos dejarlo como una técnica para aplicar en día a día con los pacientes, como también es una técnica que podemos ayudar a aplicar en otros espacios, por ejemplo, en nuestros espacios laborales, podemos llegarlo a aplicar, ¿verdad? Entonces, no sé si hay alguna duda, pregunta. Jonathan, no sé si ahí te aclaré un poquito más de cómo era el ejercicio. Y un poco más, un poquito más. Vamos a irlo practicando. Entonces, miren, pues, chicos, hay que ponerlo en práctica. Miren, todo lo que aprendamos, tenemos que procurar ponerlo en práctica en nuestras vidas, ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo no sé si a ustedes ya les recomendaron, pero a nosotros como terapeutas se nos recomienda que vayamos a terapia, ¿sí? Porque, uno, es que todos tenemos cosas que solucionar, ¿verdad? Dos, es que viviendo nosotros la experiencia, podemos comprender al paciente. Si no, se da una contratransferencia y eso no es bueno en un proceso terapéutico. La contratransferencia es como
Por ejemplo, yo no he solucionado el problema que yo tengo en mi vida y veo a un paciente y sí, usted tiene la razón, tiene que gritarle a la mamá, entonces yo tengo un problema con mi mamá y yo lo estoy reflejando en el otro y no tiene que ser así. Entonces, ese tipo de cosas son las que nos ayudan. Si yo lo pongo en práctica, por ejemplo, esas técnicas, va a ser mucho más fácil el que yo pueda enseñarla a aplicar a un paciente, ¿verdad? Entonces, igual en las terapias es lo mismo. Me ayuda a mí a trabajar en mí para que yo no refleje mis problemas en los pacientes, igual en todas las terapias, ¿verdad? Todos tipos de terapias que podamos llegar a aplicar. Entonces, gracias chicos por su participación, gracias por su asistencia. No olviden anotar su asistencia en Classroom y nos vemos en la siguiente clase. Yo les voy a subir las tareas, ¿oyeron? Las últimas que nos quedan. Entonces, que descansen, pasen feliz noche y nos vemos el próximo lunes. Feliz noche, licenciado. Feliz noche. Que descansen.